Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí. Hola, sí. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver el último PowerPoint, ¿sí? Em, y hay muchas cosas que son repasos, ¿no es cierto? Que son temas que yo se los pongo para repasar y también que incluyen a lo que vieron en dermatología, porque son cosas que las tienen que saber que entran en el examen, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver ese PowerPoint. De agregar nuevo, agrego algo de lo que es patología unguial, ¿sí? Y algo de los nevos melanocíticos, pero todo lo otro es repaso, ¿sí? Así que voy a comenzar con el PowerPoint, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, el lunes que viene no hay actividad, el otro sería el examen, ¿sí? Y en el caso de que les vaya mal, a la semana está el recuperatorio. Un requisito es, para recuperar, tienen que haber rendido el examen, o sea, que les haya ido mal, ¿sí? En el caso de que estén por una patología o enfermedad, bueno, se deberá presentar certificado médico, ¿sí? De un ente oficial, ¿está? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? No, profe, seguramente los van a surgir a medida que de la Bueno, clase. lo mismo, mientras estamos dando el PowerPoint pueden preguntar, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, Bueno, gracias. ¿Están viendo el monitor ahí? Sí, profe. Sí. Bueno. Bueno, lo que vamos a ver hoy son imágenes, ¿sí? O sea, son imágenes más o menos como para hacer un repaso, para que ustedes tengan en cuenta lo que tienen que saber, lo que tienen que estudiar. Recuerden, sé que ustedes ya ven temas acumulativos. En esto van a ver temas que van a ser temas que incluyen parte de anatomía, parte de fisiología, de histología. Eso me hace a lo que vieron en dermatología y después, finalmente, lo que vemos en anatomía patológica. Tengan en cuenta que todo esto es integral, ¿sí? Entonces, es como que por más que uno estudie un tema, pregunta un tema, lo tiene que vincular o relacionar, ¿está? Bien. Por eso les pongo esta imagen de lo que es la anatomía del pie, para poder entenderlo. Si yo no entiendo lo que es la parte vascular, no voy a entender qué es una patología arterial, qué es una patología venosa, qué complicación puede llegar a tener. Entonces uno tiene que volver a repasar esos elementos, ¿sí? Nosotros estudiamos, ¿cierto?, lo que son los órganos, los tejidos, ¿sí? Acuérdense que uno se centra mucho en lo que es la célula eucariota, la que es el cuerpo, los cambios que va a tener, que cuando está en equilibrio está en homeostasis, ¿sí? Entonces nosotros estudiamos en distintas patologías de forma integradora, ¿sí? Acá un esquemita para que vean la membrana plasmática, y acá dentro de la célula es donde se produce que la síntesis del ATP, ¿sí? ¿A partir de qué? Del oxígeno, ¿sí? Y de la glucosa principalmente, ¿sí? Entonces cuando yo tengo problemas de isquemia, no se va a formar que lo que es el ATP, y eso me va a llevar a la pérdida de la homeostasis celular y por lo tanto a la muerte celular, ¿sí? Como ya vimos, esa homeostasis va a depender de que de ese aporte de sangre, ¿sí? Oxigenada, con nutrientes. Entonces es muy importante también eso. La indemnidad de que de los vasos sanguíneos, sobre todo la parte arterial, arteriolar, y a la vez hay que tener en cuenta de la función de los glóbulos blancos, de la plaqueta, todo lo que nosotros hemos visto que se ha ido desarrollando, ¿sí? Repasar la histología de la piel es algo fundamental, ¿está? Porque si estamos rindiendo una materia y no saben lo que es la histología básica, cómo está conformada la piel, y bueno, es muy difícil razonar lo que es la patología, la dermatología, ¿sí? Entonces repasen la histología normal de la piel. Acá para que vean un corte con hematoxilina, recordar todas las capas de la epidermis, las capas de la dermis, la hipodermis,
¿sí? Y bueno, como un tema que podemos ver nuevo, que es, que no vimos en el anexo de la piel, que ustedes van a trabajar mucho, que es la placa unguial, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que es la placa, o lámina unguial también que se llama, ¿sí? Y esto está sentado sobre lo que se llama el lecho unguial, como si fuera una excavación, ¿sí? Entonces, esta placa unguial está sentada sobre ese lecho unguial. Y después tenemos hacia el extremo proximal de la placa unguial lo que se llama la matriz unguial. Esa matriz unguial es como que es el tejido germinativo activo que está continuamente sintetizando la placa unguial. Esa placa unguial se va a sintetizar a partir de esa matriz unguial, se dice los dos tercios superiores, y se dice que el tercio inferior o más profundo está sintetizado a partir de células como los queratinocitos que están recubriendo ese lecho unguial. Esta es una queratina como una queratina compacta, mucho más sólida, por eso es distinta la constitución química de la queratina de la placa unguial en relación a la queratina del estrato córneo de la epidermis, ¿sí? Es una queratina más dura, más compacta. Principalmente recuerden que está sintetizada por la matriz unguial que se encuentra acá. Esta placa unguial va a tener despliegues. Hay un repliegue unguial proximal, también se llama eponitio, ¿sí? Los pliegues unguiales laterales, que se llama paramnitio, ¿sí? Y después el hiponitio, que está por debajo del borde libre, ¿sí? Estos repliegues unguiales son los que muchas veces hacen de contención y que muchas veces van a sufrir que procesos inflamatorios, procesos traumáticos, procesos infecciosos. Acá para que vean un esquema también de la placa unguial, el lecho, la matriz, y acá fíjense un corte longitudinal, acá para que vean cómo está la placa unguial, su relación con la matriz unguial, ¿sí? Y su relación con el tejido óseo, ¿sí? De la pala. Acá otro esquema, otra parte esquemática, la placa unguial, el lecho unguial, ¿sí? Y acá fíjense lo que sería, es un corte con hematoxilina y eosina, donde se va a ver parte del hueso, fíjense, hueso. Miren acá cómo tenemos la placa unguial, que es la queratina compacta, y acá tenemos ese repliegue proximal, y miren la epidermis, como se ve acá. Ven acá la epidermis, después acá se forma la matriz, después como que la epidermis llega a ser una sola capa mínima de queratinocitos que va a sintetizar la parte más profunda de la placa unguial y después se vuelve a conformar esa epidermis o ese epitelio prominente. ¿Ven? Bueno, dentro de la placa unguial podemos tener neoplasias benignas, un ejemplo, lipomas, fibromas, hemangiomas, osteocondromas, el tumor glómico, ¿sí? El onicomatricoma, ¿sí? Y los neurofibromas. Todo esto pueden ser tumores benignos originados de la placa unguial. ¿Están viendo bien ahí el monitor? No les pregunté. Sí, profe. Bien. Después podemos tener tumores benignos de origen vascular, que son los tumores vasculares. Uno puede ser lo que se llama el angioqueratoma, otro el granuloma piógeno y otro los hemangiomas, ¿sí? También podemos tener, fíjense, una lesión, lesiones que pueden ser donde estén alterados los queratinocitos por la infección del virus del papiloma humano. Fíjense acá un ejemplo de una verruga subungueal. Fíjense, se originó la verruga, empezó a proliferar y me destruyó la placa unguial. Esto también es un tumor benigno. Acá tenemos una lesión vascular que se llama granuloma piógeno, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué sería? Lo que tenemos acá es una proliferación vascular, o sea, es un tumor vascular benigno y tiene esta morfología, fíjense, es una masa tumoral redondeada, bien delimitada, vascularizada por el colorido que tiene. Cuando uno lo ve en la microscopía, fíjense cómo se ve. Acá hay una proliferación de vasos sanguíneos, pero es benigno y está todo rodeada por epidermis, ¿ven? De forma nodular. Esto es lo que se llama granuloma piógeno. No tiene nada que ver con pus. Se le llama así porque se pensaba en un momento que tenía que ver con procesos infecciosos bacterianos. De hace muchos años que es el término granuloma piógeno. Pero ¿esto qué sería? Esto sería un tumor vascular benigno.
que se da no solo en las extremidades, que puede afectar la placa ungueal, se puede dar también en la cara, en el resto del cuerpo, ¿sí? En la parte genital, en los pliegues cutáneos. En muchas partes se da esto granuloma pleural, que es se llama también, es un hemangioma, sería un tumor vascular benigno. Otro tumor puede ser, Profe, sí, ¿tiene alguna epidemiología esto? Que se dé con no, alguna particular, ¿no? generalmente, mira, lo pueden dar en personas jóvenes, personas mayores, pero no tiene una epidemiología característica, ¿sí? No existe algo distintivo que diga es mucho más frecuente en esto. Generalmente se da en adultos de edad promedio, ¿sí? Edad promedio, ponerle 30, 40, lo más frecuente, y hasta adultos, ¿sí? Pero también lo podés ver en personas jóvenes, ¿sí? Y relacionado con alguna enfermedad de base tampoco. No, mira, se lo vinculaba, ¿sabes con qué? Con posibles traumatismos previos, ¿sí? Ah, Donde el paciente es expuesto a un traumatismo y se dice que en ese traumatismo comienza con un proceso inflamatorio y después se descontrola la neoformación vascular, pero es algo benigno. Se lo claro, vinculaba a eso, pero no está bien estudiado, no se llegó a concluir con algo bien fundamental, ¿sí? gracias. Bien, bien. Otro tumor tenemos el osteocondroma, que esto, fíjense, es un tumor raro, es muy raro, que afecta a la metáfisis de las falanges, ¿sí? Y también se relaciona con qué, con traumatismo. Son tumores poco frecuentes, raros. Lo que pasa es que yo frente a un tipo de este tumor, ¿por qué lo debo estudiar? Y porque yo debo descartar que algo que no sea maligno, algo que sea agresivo, ¿sí? Pero son tumores poco frecuentes, ¿sí? Y como ya lo dice acá, fíjense, el osteocondroma es como que es un tejido óseo y condroide, o sea, cartilaginoso. Es la mezcla entre cartílago y hueso, ¿no es cierto? Pero de comportamiento benigno. Otro tipo de lesión que puede existir muchas veces cuando hay una Profe, exostosis. disculpe, ¿qué significa metáfisis? La metáfisis. ¿Alguien sabe lo que es la metáfisis de un hueso largo? Sí, es una porción del Sí, hueso. Claro, un hueso entre largo, un hueso, Entre diáfisis ¿cómo? la zona de transición. Entre Entre, diáfisis y Sí, sí, entre epífisis. diáfisis está la Bueno, fíjense, metáfisis. acá tenemos que repasar lo que es la parte de anatomía normal. Un hueso largo que tiene cuerpo diáfisis, en los extremos las epífisis, donde están las superficies articulares, y la metáfisis es la transición, ¿sí? Entre diáfisis y epífisis. Muy bien, ¿sí? Eso repásenlo porque es parte de anatomía normal, ¿sí? Diáfisis, metáfisis y epífisis, ¿sí? También repasen cómo se clasifican los huesos de acuerdo a su forma. Hay huesos cortos, hay huesos planos, hay huesos largos. Repasen esos elementos que son importantes. Sobre todo, siempre tienen que repasar qué es ustedes la característica de la anatomía del miembro inferior y sobre todo del pie. Eso lo deben manejar muy bien. ¿Está? Bien. Seguimos. Supongamos que ustedes pueden tener otro tipo de lesión que es una exostosis. ¿Qué significaría una exostosis? Es como que hay un crecimiento óseo, ¿sí? Hay un crecimiento óseo descontrolado, en este caso subunguial. Y en este caso, este sobrehueso, este sobrecrecimiento, me puede levantar la placa unguial. ¿Está? Bien. Esto suele haber muchas veces, se suele presentar también en el talón, ¿sí? ¿Cuál es el hueso del talón? ¿Cómo se llama el hueso que conforma el talón? Calcáneo. 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 Muy bien. Entonces pueden tener ahí focos de calcificación intensa que pueden generar dolor en el paciente, ¿sí? Profe, todos estos tumores benignos se estirpan, Sí, supongo yo, por la distribución que causa el resto sí, de la placa. Se estirpan. sí. Sí, se van a extirpar y van a depender, ¿no es cierto? Supongamos, por ahí vos vas a tener un tumor, una exostosis ósea, pero a lo mejor la vas a tener, supongamos, en esta parte, y es mínimo el crecimiento leve, y el paciente es muy mayor, entonces vos con la vigilancia y vos ves que no hace falta extirparlo, no se extirpa. Ahora, si esa exostosis está generando un desprendimiento de la uña, vos fíjate que acá ese desprendimiento, ¿qué te genera acá? Una entrada para los microorganismos. En este caso, sí, a lo mejor debería extirparse, ¿sí? Claro, porque yo me imaginaba si suponga está entre la metatarsofalangica, vio que está el hiatus valgus, podría haber Sí, una impresión así.
como una deformidad que produzca. Claro, Sí, 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 sí. claro, por el diagnóstico diferencial que no sea un Hallux valgus y sea justamente en esa zona. Claro, claro. Sí, no. Es que generalmente muchas de las patologías que ustedes van a ver que son benignas, pero a veces son deformantes, y eso va a depender de la calidad de vida del paciente, pero sobre todo por qué se hace, cuándo se hace la cirugía, cuando esa deformidad o esa alteración condiciona a sobreinfecciones. ¿Sí? Imaginen este paciente que sea diabético o que tenga una alteración circulatoria, y bueno, acá tenés fácilmente la puerta de entrada para que haga infecciones, infecciones, infecciones. Entonces tiene que ser sometido a cirugía. ¿Sí? Ah, claro. Y por eso hay que analizar el contexto de todo eso. ¿Sí? Fíjense acá, si bien esto no es miembro inferior, para que vean un empondroma, ¿sí? Que también es un tumor benigno, es como un tumor benigno, formación de cartílago, ¿no es cierto? Que me va a deformar el hueso, ¿eh? Y me puede generar esto. Si bien son tumores benignos, ¿qué me van a generar? Muchas veces compresión, y esa compresión hace que me genere procesos inflamatorios de los tejidos blandos que rodean a la parte ósea, ¿sí? En este caso, Profe, un encontro. Sí, lo mismo que el espolón calcáneo. claro, sí, por eso. Muchas veces, a veces se necesita. Lo que pasa es que el espolón se opera muchas veces, o se trata el espolón por el tema de la molestia del paciente, del dolor que tiene. El ¿Sí? pisar, sí. Claro, el pisar. Entonces, muchas veces ponen una almohadilla, una buena suela, con eso se corrige, ¿no? Por eso se Ujú. suele corregir. Obviamente, a ver, también tengamos sentido común. Si una persona tiene un espolón calcáneo, ¿uno qué va a buscar? Corregir que la superficie, o sea, que use un buen calzado, porque a veces la persona no usa un calzado acolchado o que amortigue eso. Y después recuerden lo otro que es fundamental, que es el control del peso del paciente. ¿Sí? Porque un paciente puede tener sobrepeso y eso lo va a condicionar a que duele mucho. Muchas veces el paciente, normalizando su peso, ya desaparecen dolores de qué, de calcificaciones, de articulaciones, muchas cosas. ¿Sí? Tengan en cuenta eso es fundamental. ¿Sí? Eso porque se los digo, porque si yo fuera un médico que me dedico a hacer una cirugía y yo veo que el paciente tiene sobrepeso, y primero tengo que corregir, tiene que corregir el sobrepeso. Una vez que él corrigió el sobrepeso o el vicio de posición que tiene o los sobreesfuerzos que él está haciendo y sigue la molestia y el dolor, recién es quirúrgico. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bien. Un tumor pues, poco frecuente, raro, es el onicomatricoma. ¿Sí? Fíjense, se llama así, onicomatricoma. ¿Esto qué es? Es un tumor benigno de la matriz unguial. ¿Sí? ¿Qué dijimos que la matriz unguial que hace? La matriz unguial se encarga de sintetizar que la placa unguial o la uña en sí, ¿está? Como yo tengo este tumor, el onicomatricoma, ¿sí? Me está distorsionando la matriz unguial, fíjense cómo va a crecer la placa unguial, con estas estrías longitudinales, con a veces depresiones, irregularidades. ¿Y esto por qué se da? Y porque yo tengo acá un tumor en la matriz unguial que me está comprimiendo, me distorsiona los queratinocitos que sintetizan esa placa unguial. Entonces, fíjense, acá les sintetizó un poco mejor, acá peor, ¿sí? Acá un poco mejor, acá peor. Entonces, este tumor altera la matriz unguial, por lo tanto va a haber alteración de qué? De la placa unguial, ¿sí? Y eso si sigue Profe, en ese es caso, irreversible. Sí, perdón, en ese sí. caso, ¿qué solución podemos darle nosotros? Esto va a cirugía. Esto se hace una extirpación. ¿Ven? Ah, bien. Fíjense, se hace una extirpación. Se saca la placa unguial, ¿no es cierto? Y acá fíjense que mira, acá salió la placa unguial y ahí se debe, digamos, hacer la cirugía y extirpar esto. ¿El tema cuál es? Ustedes me pueden decir, a ver, supongamos que el paciente tenga esto, ¿ven? Esta alteración. Con todas las patologías que puede tener un paciente, una persona, uno puede decir, ¿le damos o no le damos importancia si hay una alteración de la placa unguial? Porque esto puede condicionar a que sobre infecciones, a micosis, infecciones bacterianas. Lo que pasa es que si ustedes ven esto, ustedes dicen directamente, ah, es un onicomatricoma. No, yo que tengo miedo acá, de que haya un tipo de tumor más agresivo, ¿sí? Sobre todo que voy a tener miedo, fíjense acá como está como inflamado, más allá de la parte de la matriz, y que no tenga un melanoma melánico, sin pigmento. Por eso es que se terminan operando.
¿entienden? Porque uno tiene que descartar lo agresivo, descartar otro tipo de tumor que son tremendamente agresivos, y bueno, y yo quedarme tranquilo. Y después viene, obviamente, que el paciente a lo mejor quiere tener una uña que esté en condiciones, que esté bien, en este caso de la mano, pero supongamos en el pie, a veces pasan desapercibidos. Pero uno tiene que... Profesor, Sí, profesor, sí, disculpe. sí, Yo trabajo en un hogar de ancianos sí, y ese tipo así, de la uña, sí, lo veo frecuentemente en los abuelos. Y yo hace claro, 5 años que estoy ahí y los trato y es decir, ¿cómo le puedo decir? Se lo ve como normal, yo, es decir, lo veo una vez por semana, los veo a todos, y, pero usted dice un tumor, ¿cómo, cómo llegamos a que es un tumor? No sé si, mira, vos acá estás viendo la placa unguial, ¿sí? sí, Bien, sí, esto está alterada la placa unguial, perfecto. Puede ser por muchas causas, muchas patologías, patologías sistémicas, desde respiratoria, desde anemia, desde patologías inflamatorias crónicas, me pueden llevar a alteración de la placa unguial. Un hongo me puede llevar a alteración de la placa unguial, ¿sí? Ahora, una cosa es la placa unguial alterada que estás viendo acá y otra cosa es la parte de la matriz. ¿Ves acá? Esto está sí, alterado. Vos, si te sí, fijas, no, aparte se ve rojo ahí. exacto, pero está deformado, está bombado, ¿eh? Sí, 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 Está sí, sí, bombado. Bueno, y fíjate como vos decís que tiene acá calor, rubor, tumor, dolor. Entonces, sí. cuando vos tenés esta alteración de la placa unguial, sola te quedas tranquila. Ahora, cuando vos tenés este componente de acá, esto es lo que a vos te llama la atención. ¿Sí? Ah, claro, sí, 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 ¿Sí? ahora entiendo. Y otra Sí, cosa, este paciente, ¿qué te va a decir? ¿Qué va a tener? Dolor, mucho dolor, seguramente tiene dolor. claro. No, ¿Sí? ellos por ahí cuando se dan, los que más están bien, ¿no? Me Sí, dicen de cómo cómo se dan cuenta de que como que la uña se está poniendo vieja como ellos dicen, claro. así dicen ellos. Pero es decir, no, no tienen dolor ni nada, lo que tienen es eso, ese tipo de, ¿no es cierto? Que es como una lámina que se desgaja. Claro, claro, porque es una placa ungueada alterada. Eso te lo Claro. puede varias causas, ¿cierto? Pero acá vos analizás esto otro, ¿ves? Esto otro tenés que analizar, ¿sí? Esta otra parte que está alterada. A lo mejor vos acá el paciente lo tocas y apenas lo tocas un poquito le duele. Y si vos palpas con cuidado vas a sentir que está aumentada la temperatura. Entonces, en ese caso, vos, si después hace el estudio, se ve que esta parte ve que está bombada, si no está bien abombada, después Hay tiene acá infección, esta lesión claro, tumoral. ¿Está? claro, es una infección. Sí, sí, sí. Claro. Gracias, profe. De nada. Fíjense, es un onicomatricoma, que es un tumor filiforme, como que tiene pequeñas como vellosidades o formaciones largas, ¿sí? Y un epitelio de aspecto papilomatoso, ¿sí? Como si fuera una verruga, parecería, ¿cierto? El tema que hace que esto crece y me comprime, fíjense a esas formaciones, esto crece y me comprime y me destruye la matriz. Y como me destruye la matriz mundial, no me deja sintetizar bien la placa. ¿Sí? Siempre recuerden el otro componente de acá, de la piel y de la matriz. Bien, otro tumor que podemos tener, el tumor glómico. ¿Con qué lo relacionamos al tumor glómico? Es un tumor que se origina del aparato glómico. El aparato glómico suele estar en las terminaciones de manos y de pies, ¿no es cierto? Principalmente de las manos. Y lo que me permite que es un ajuste vascular. ¿Para qué? Para la regulación de la temperatura. Entonces las células del aparato glómico se pueden alterar y empiezan a proliferar de forma benigna y se forma el tumor glómico. Una característica del tumor glómico que genera dolor, ¿sí? Produce dolor. ¿Sí? Fíjense, el tumor glómico es benigno, es una lesión muy vascularizada, tiene muchos canales vasculares y estas son células glómicas. ¿Sí? Pero una característica que tiene, tanto puede estar subungual o por fuera de la uña, ¿no? Pero la característica es el dolor que ¿sí? Es muy, muy doloroso, ¿sí? Y fíjense en cómo es el tumor. Este tumor podría estar acá en esta parte, pero siempre lo que caracteriza es el dolor que produce por la inervación del tumor. Bien, acá para repasar le pongo el tema de los melanomas acá a nivel subungual. Fíjense cómo este melanoma está acá, también está inflamando parte del mesenterium unguial.
En este caso ya, ¿qué pasa? Creció y desapareció el placa ungueal, ¿sí? Este es un ejemplo de un melanoma neuronoduloide en nuestra parte. Y acá para que vean otros tipos de melanoma, cómo se pueden presentar, ¿sí? Fíjense, ven ahí tienen la alteración de la uña, y acá ya hay una matriz que está infiltrando el tumor hacia acá y está infiltrando hacia acá. Miren acá donde está el melanoma subungual, está infiltrando esta parte y sobre todo se la mata en esta parte, ¿sí? Acá también, miren dónde está el melanoma y miren acá dónde está infiltrado, ¿sí? Es característico, ¿sí? Entonces, por esto es que nosotros tenemos miedo y estudiamos tanto al paciente con estos otros tipos de tumores, porque uno quiere descartar esto. Acuérdense que hay melanomas amelánicos, ¿sí? Entonces, esos pueden confundir, ¿sí? Bien. Otro tumor que puede existir ya en la piel generalmente, y más raramente a nivel de las uñas, que puede ser un tumor vascular pero maligno, y se va a llamar angiosarcoma. Y también se lo llama sarcoma de cáncer, ¿sí? ¿En qué paciente se suele dar este tumor? HIV. Pacientes HIV, muy bien, pacientes HIV. Eso es pregunta de examen, así que recuerden eso. Paciente HIV, ¿sí? Paciente HIV va a tener angiosarcoma, sarcoma de Kaposi. Es porque acá tiene una infección en la célula endotelial del virus tipo herpes tipo 8 y hace que proliferen las células endoteliales de forma descontrolada y es un cáncer. Esto es un cáncer. Lo que pasa es que estos pacientes HIV ya significa que su sistema inmune bajó tanto, que el virus herpes 8 empezó a proliferar y descontroló la célula endotelial y hace este angiosarcoma. Y esto es indicador de que el paciente ya está muy inmunocomprometido. Entonces, en cualquier momento, ¿qué hace este paciente? Una neumonía, una meningitis, una infección cutánea. Por lo tanto, ustedes ven un paciente con una sospecha de angiosarcoma, dice, tengo un angiosarcoma, en este caso sí no se debe ni tocar, ¿entienden? No se toca, ¿sí? Es más, no van a ver esto porque estos pacientes que ya tengan un angiosarcoma así, está internado en UTI estos pacientes, ¿sí? Por el cuadro delicado que tienen. De tratarlo, ¿cómo lo van a tratar ustedes? Y como si ustedes trabajan en un hospital, van a ir y van a entrar y lo van a tratar ahí, el paciente internado, ¿tá? Pero es importante saberlo eso. Y ¿por qué ustedes dirán, bueno, por qué es tan extremo esto y por qué me lo dicen? Porque ustedes pueden tener pacientes HIV que ya no les importa su tratamiento, no les interesa que tienen, pero a lo mejor tienen una uña que lo está molestando y se quieren hacer acá, ¿sí? Pero en la parte del HIV no les molesta, no les importa, ¿sí? Entonces uno tiene que conocer esos problemas, ¿sí? Entonces recuerden este tumor en paciente HIV, ¿está? Bien. Acá les puse un ejemplo de un rhabdomyosarcoma, que significa que es un cáncer de origen mesenquimal, que tiene diferenciación a células musculares estriadas, ¿sí? Si ustedes ven la microscopía, ustedes ven que no parecen células musculares, salvo que si le viéramos a un gran aumento, veremos acá las estrías en el citoplasma, ¿sí? ¿Por qué les pongo el rhabdomyosarcoma? Porque miren cómo puede aparecer un rhabdomyosarcoma, ¿ven? Una masa tumoral que empieza a crecer y empieza a destruir. Pero ¿cuál es el problema del sarcoma? Que es uno de los tumores más agresivos que existen en el ser humano. Hace rápidamente metástasis por vía sanguínea al pulmón, rapidísimo, ¿sí? Generalmente, como comienza con un tumor pequeño y uno piensa cualquier otra cosa, hasta que se llega el diagnóstico de sarcoma ya está la metástasis, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que esto puede comenzar en personas jóvenes, 14, 15, 16 años, 20 años, ¿sí? No solo en personas adultas, sino también muy frecuente en jóvenes. Bueno, el osteosarcoma, como dice su palabra, es un sarcoma, o sea que es una neoplasia maligna o cáncer de origen mesenquimal, y en este caso se origina en el hueso. Acá empezó a crecer en el hueso, del hueso del pie, empieza a crecer y crece y destruye. Fíjense cómo es que termina invadiendo todo el tejido blanco, ¿sí? Empieza a destruir completamente. Obviamente que este es un osteosarcoma muy avanzado. Cuando vemos la microscopía, están las células tumorales, y entre medio está el tejido óseo. Si uno habla del osteosarcoma, Yo, sí,
Disculpe, eso es algo raro, ¿cierto? ¿Verlo o no? El osteosarcoma, y va a depender la estadística, pero es, a ver, es poco frecuente, ¿sí? Si uno habla de cáncer en hueso, es más frecuente primero la metástasis y después el osteosarcoma como primario. Y si vos me decís verlo en pie, es muy raro. Lo más frecuente es que el osteosarcoma te afecte el fémur llegando a la rodilla o la tibia llegando hacia arriba, ¿sí? Próximos a la rodilla. Ahí es más frecuente el osteosarcoma, o en el fémur superior, ¿sí? O en el hueso ilíaco, ¿tá? Acá en el pie es una rareza, es muy raro, ¿sí? Obviamente que un paciente que tiene un osteosarcoma, ya cuando el tumor es chiquitito, ¿qué va a tener el paciente? Mucho dolor, fracturas espontáneas, ¿sí? En este caso, yo creo que no es que el paciente se ha dejado estar, lo que pasa es que el paciente concurrió, se hace quimio, se hace radioterapia y no lo pueden destruir muchas veces, ¿sí? Entonces, cuesta mucho manejarlo y después tiene que ir directamente a la amputación. Bueno, ¿estamos con eso? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Lo que se vio? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Bien. Bueno, para repasar, nosotros decimos que tenemos las lesiones en el pie y las lesiones en la piel. Bueno, ahí tenemos lesiones benignas, lesiones malignas. Las benignas, ¿no es cierto?, pueden ser lesiones tumorales, benignas en sí, o pseudotumorales como los procesos inflamatorios crónicos. Las lesiones malignas van a ser esas lesiones tumorales que se denominan cáncer y que tienen capacidad de ¿qué? De dar metástasis. Nosotros siempre que vamos a estudiar la epidemiología, la clínica y los métodos complementarios. Por eso yo lo voy a evaluar cuando hablemos de cierto tipo de cáncer, ¿cierto? Sobre todo los cánceres que tienen una epidemiología característica. Bien, deben repasar las lesiones primarias de la piel, la mácula, la pápula, tubérculos, nódulos, tumores, vesículas, ampoilas, deben saber a esto. Yo muchas veces les he preguntado y me dicen las lesiones primarias de la piel y siempre cuál se olvidan, tumores. Y es la que más deben saber. La que más deben saber son tumores. Porque cuando yo hablo de tumores puede ser benigno o maligno, pero puede estar en contexto de que de un cáncer. Entonces ustedes la masa tumoral deben conocerla. Si son vegetantes, si son infiltrantes, si son ulceradas. ¿Sí? Bien. Recuerden, tumores malignos de la piel. ¿Qué podemos tener? De los que se originan de los queratinocitos. ¿Cuáles son? Carcinoma vasocelular, carcinoma epidermo. Y el melanoma maligno que se origina de dónde? De los melanocitos, ¿sí? La persona que no sepa cáncer de piel o que no sepa lo que es melanoma, no aprueba, ¿tá? Yo quiero que quede eso en claro. No puede una persona aprobar esta materia o recibirse sin saber lo que es un melanoma y sin saber el origen celular, ¿sí? Y la peligrosidad del melanoma, ¿tá? De estos tres, ¿cuál es el más frecuente de los tres tumores? El vaso el celular. vaso celular. Celular. Muy bien. Perfecto. ¿Qué etiología tiene el carcinoma vasocelular? ¿Cómo, profe? ¿Qué epidemiología tiene el carcinoma vasocelular? Personas mayores de 60 años. Bien. Con Personas exposición mayores. a los rayos. ¿Y en qué parte del cuerpo les afecta? En el rostro, en la nariz y en los En la hombros. cabeza. Las partes más expuestas En al las sol. partes más expuestas al sol. Muy bien, perfecto. Muy bien. Después de estos tres, ¿cuál es el más agresivo? El melanoma. Muy bien. ¿De qué célula se origina? Melanocito. ¿Cuál es la lesión benigna que origina el melanocito? El nebus. Melanocito. Siempre díganle melanocítico, porque también nebus le pueden decir a otro, hay otros tipos de nebus, ¿sí? Entonces siempre nebus melanocítico, ¿está? Nebus. Bien, fíjense, acá para que vean tipos de carcinomas epidermoides, unos más vegetantes, fíjense, como verrucoso, estos van a ser como más que nada in situ. Otro tipo de carcinoma epidermoide que tiene la masa tumoral, fíjense, con áreas ulceradas, y a lo mejor si uno cortara acá es infiltrante, y acá para que vean cómo se ve la microscopía del carcinoma epidermoide, ¿sí? Que forman estos nidos con queratinización central. El melanoma maligno, la forma de presentación, que pensé como una masa tumoral nodular, ¿sí? O un melanoma subungular. Y acá las células melanocíticas, ¿sí?
con su atipia y con el acúmulo del pigmento mielante, se conformando esta. Bien, la vesícula, ¿sí? La vesícula. Esto entra dentro de la clasificación de que de las lesiones cavitadas de la piel. Las lesiones cavitadas de la piel son vesícula y cuál otra más. Ampolla. Ampollas. Las ampollas, muy bien. Muchas veces ustedes dicen úlcera y erosión y no, o sea, no son lesiones cavitadas. Cavitadas que tenga, digamos, una cavidad conformada con un techo también. Por eso las lesiones cavitadas de la piel, vesículas y ampollas. Las vesículas como son multitabicadas, más pequeñas, mientras que la ampolla es grande, prominente, ¿sí? Hay muchos tipos de enfermedades que me pueden producir vesículas ampolla. Inclusive una vesícula se forma, se van uniendo las vesículas y forman una ampolla. Tenemos de causa infecciosa, como la dermatitis herpetiforme, tenemos el traumatismo mecánico, tenemos después enfermedades autoinmunes como el pénfigo que me van a producir las ampollas, ¿sí? Fíjense, en el pénfigo yo voy a tener ampollas subcórneas, intraepidérmicas, subepidérmicas, ¿sí? Acá tenemos en el pénfigo una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos que van a destruir que los desmosomas, que une queratinocito con queratinocito, o los hemidermosomas, que une el queratinocito con la membrana basal donde se asienta el epitelio plano. ¿Sí? Bien, entonces estamos con esto, recuerden las ampollas que se da en una enfermedad autoinmune llamada pénfigo. ¿Sí? Bien. Otro tipo de patología que deben recordar, ¿cuál es? La foliculitis. Acá tenemos el folículo piloso, la glándula sebácea, normal. Después tiene una complicación, una infección, un microorganismo que ingresó, prolifera el microorganismo, dilata, hace una foliculitis, que es una inflamación, destruye el folículo piloso y puede transformarlo en una púrpura o inclusive en un absceso. ¿Sí? ¿Cuál sería el microorganismo que más frecuentemente me produce una foliculitis de la piel? Bacteria, Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, muy bien. ¿Qué tipo de bacteria es? ¿Gram positivo o gram negativo? Gram Gran positiva. positivo. ¿Ah? Gram positiva. Positivo. Gram positivo, muy bien. Perfecto. Bien, acá para que vean material purulento, ¿sí? Una lesión donde se acumula un material purulento, ¿sí? ¿Qué vería yo si en la microscopía del material purulento? ¿Qué es lo que veo principalmente? Neutrófilo. Neutrófilos. Neutrófilos, muy bien. ¿Y eso qué me está indicando? Que el paciente qué tipo de infección tiene. Bacteriana. Bacteriana. Bacteriana, ¿no? En contra estos bacterias biógenes, como son los estafilococos, pueden ser los estreptococos, pueden ser inclusive las enterobacterias. Pero sobre todo el que nosotros conocemos, ¿cuál es el estafilococo aureus, que es el principal patógeno de la. Bueno, acá tenemos lesiones. Dentro de las lesiones primarias, las máculas y púrpuras. Las máculas van a ser como manchas, ¿no es cierto? Y la púrpura como un puntillado, ¿sí? Esto que generalmente me puede orientar y que hay una alteración, o puede haber un proceso inflamatorio de causa autoinmune que me produce una vasculitis, y la vasculitis me produce este daño, o que el paciente tiene alteraciones de las plaquetas y el paciente está tomando antiagregantes plaquetarios. Todo eso me puede destinar a conducir a que el paciente tenga mácula o púrpura. Esto me está diciendo que puede haber un sangrado superficial en la piel, pero yo tengo que tener cuidado porque este paciente que puede tener un sangrado interno, ya sea digestivo o ya sea si hace un pico hipertensivo y me hace una CV hemorrágica. Profe, ¿son Sí. dos cosas distintas, máculas y púrpura? ¿O es? La mácula es una mancha, ¿ven? Mira, la mácula sería Sí. una mancha grande, ¿sí? La púrpura son como si fuera más pequeñito, ¿ves? Ese Los puntito, puntitos. esa Sí. sería la púrpura, ¿sí? Bien. Mácula es mancha y la púrpura puntito, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, como lesiones secundarias que tienen que saber ustedes muy bien, la ulceración, la erosión, las escamas, costras, heridas y escaras. Principalmente, ¿cuál es la lesión que van a ver principalmente ustedes? Ulceración y erosión. Esto es lo que van a ver principalmente y deben saber definirla y saber por qué se produce una ulceración. ¿Por qué el paciente hizo una úlcera? Ahí vamos a tener las úlceras de fosa vasculares que se ven en un paciente hipertenso, en el paciente diabético. Tengan en cuenta ustedes que de hablar de una lesión como es la úlcera,
Uno puede hablar de la definición de úlcera, cómo se forma la úlcera, dónde afecta la úlcera. Podemos pasar a, las causas vasculares que llevan a esta úlcera. Y se va a terminar hablando de que de placa de ateroma, de arteriosclerosis hialina, ¿sí? De hipertensión arterial, de diabetes. O sea, todo esto me va a llevar a todo lo que conteste, ¿sí? También me va a llevar a hablar de insuficiencia cardíaca, izquierda, derecha, ¿sí? Congestión de las venas profundas de la pierna, trombosis venosa profunda, ¿sí? Tromboembolismo pulmonar. Tengan en cuenta que, miren, de esto se puede partir para todos los otros temas, ¿sí? No es el examen solamente, digo definición de esto y ya está, no. Todo se va relacionando, se va pensando, ¿sí? Entonces yo no puedo, tengo que estar atento a cómo es la anatomía, cómo es la histología, para saber qué voy a responder o cómo voy a razonar el problema. Fíjense una erosión. La erosión es la pérdida del tejido superficial, pero no de forma tan profunda como la úlcera, ¿sí? Y esto no deja cicatriz, ¿sí? En cambio, la úlcera sí me va a dejar cicatriz, ¿sí? Es profunda, deja cicatriz. Ahí en el celecho ulceroso forma tejido de granulación. Y acá fíjense en esta úlcera, este paciente quiere hacer la repitalización por segunda intención, y acá que tiene todo, un aro concéntrico de que de hiperkeratosis, ¿sí? Ahora lo que uno tiene que tener cuidado es que acá estos queratinocitos están replicando y pueden empezar a mutar y pueden de forma crónica en años llevarme a un tipo de neoplasia maligna. ¿Qué tipo de cáncer me puede originar el borde de la úlcera? El epidermoide. Carcinoma Epidermoide. epidermoide. Bien, el carcinoma epidermoide. Completo hay que responder. ¿Por qué? Porque cuando digo epidermoide, yo no sé si me están hablando de una metaplasia epidermoide, ¿sí? Pero voy a pedir que de forma completa, si es carcinoma vasocelular, carcinoma vasocelular. Si es carcinoma epidermoide, carcinoma epidermoide. ¿Está? Acostúmbrense a usar la palabra completa. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿qué le está diciendo usted de la palabra carcinoma? ¿Qué significa carcinoma? Que es Neoplasia. una lesión No, tumoral. no, lesión no, no me está diciendo nada más. ¿Qué significa la palabra carcinoma? Es un cáncer de la piel. Es un cáncer de la piel. ¿Y qué más? Y La que es melanoma maligno. de la piel, pero se llama de otra forma. Qué me está diciendo carcinoma? Que se origina de los queratinocitos. Ahí está, ahí está. Es un cáncer de la piel, se origina del queratinocito, de un epitelio, ¿está? Eso significa. Por eso es que tiene que decir la palabra completa, carcinoma epidermoide. Porque ustedes que dicen epidermoide, epidermoide, y la palabra clave es el carcinoma epidermoide, ¿sí? Carcinoma me está diciendo que es una neoplasia maligna, que es un cáncer, pero principalmente que se originó de un epitelio. Y en este caso, un epitelio plano estratificado y la célula se llama queratinocito. ¿Está? Por eso traten de estudiar de forma completa, así no se olvidan nunca de eso. ¿Está? Que eso es un carcinoma. Porque después van a pasar el tiempo, los meses, y ustedes van a confundir carcinoma con sarcoma. Y no, esto es un carcinoma epidérmico. ¿Está? ¿Qué otros ejemplos conocen de carcinomas epidermoides en el resto del cuerpo que hemos hablado? El cáncer de mama, profe. No, De no, cuello uterino. tiene, tiene De cuello de algunos, útero. no tiene, la mama no tiene carcinoma epidermoide. De cuello El cáncer uterino. de esófago. Carcinoma epidermoide de esófago, De cuello uterino, profe. carcinoma epidermoide de cuello uterino, muy bien, porque tiene plano estratificado. Bien, bien. El de la mama es adenocarcinoma, porque estamos hablando de una glándula, ¿sí? Es una glándula. Bien. Bueno, acá el esquemita para que vean la curación de primera intención, donde hay un corte neto, donde están próximo el epitelio, ¿no es cierto? Entonces rápidamente se va a regenerar, se va a unir, casi no deja cicatriz, y cuando tenemos estas heridas de segunda intención es donde se perdió bastante tejido, y como se perdió mucho tejido, poner abajo el tejido de granulación, sobre eso hay repitalización de los queratinocitos, lentamente se va cubriendo, pero después, como hay cicatriz, no hace esa retracción del epitelio y acá se nota la cicatriz, ¿sí? Por eso es primera intención y esto segunda intención. Bueno, en el caso de la escara con presión, recuerden que acá el paciente, cuando el paciente está postrado, inmovilizado,
y se comete el error de no moverlo al paciente, no hacer la fisioterapia, esa compresión del efecto de la gravedad comprime toda la parte del cuerpo sobre esa piel y al comprimir la piel, ¿qué va a pasar? Genera acá una dificultad para la irrigación sanguínea. Fíjense, esta es la epidermis acá hacia abajo, acá arriba está el hueso. Todo el peso cae así. Entonces esta zona de compresión no está irrigada. Entonces esto sufre isquemia. Entonces se empieza a erosionar, a ulcerar y se forma la escarpa. ¿Sí? Y entonces ese es el problema. ¿Por qué? Por la compresión crónica que suele tener. Ahí se van formando las escarpas. ¿Estamos hasta ahí? Profe, Sí. una consulta antes profe. que comience con micosis. ¿Cómo? ¿Cómo? Una preguntita antes que comience con micosis. Sí, Para sí. recordar, el pénfigo, que es una enfermedad autoinmune, era también la que destruía la célula de Schwann, ¿verdad? ¿De qué? El pénfigo, que es una enfermedad autoinmune, Sí, sí. es la que destruía la célula de Schwann, ¿verdad? No, es la lepra. No destruye la célula de Schwann. La célula de Schwann, ¿sí? Sí. Eso es lo que rodea, ¿no es cierto?, al Ah, nervio. y forma la vaina de mielina. Sí, sí. Bien. Es Ah, la bien. lepra. Porque yo tenía entendido. Entonces No, comprendí mal. ¿Qué es el pénfigo el que la destruye? No. el pénfigo destruye la unión entre los queratinocitos, nada más. Lo otro ya es la dermis. La secreción está en la dermis. Bien. Gracias, muchas gracias por la Bien, aclaración. bien. Bien, con respecto a las micosis, se clasifican micosis superficiales que están en la capa externa de epidermis y pelo, ¿no es cierto?, que más que nada producen problemas estéticos. Micosis cutáneas que están en capas profundas de la epidermis anexos, ¿sí? Y estas son las que más deben estudiar ustedes. Micosis subcutáneas en dermis, hipodermis, músculo, ya en más profundidad por un traumatismo, con un paciente inmunocomprometido, y ya cuando el paciente ya hace una micosis sistémica, es porque se ha diseminado generalmente en pulmón, ya es un paciente inmunocomprometido, trasplantado, HIV, ¿cierto? O con una neoplasia que se diseminó en medulas. Con respecto a las micosis superficiales, lo que más tienen que saber es la tinea pedis, que es el pie de atleta, y la tinea que es la onychomycosis. Obviamente que esto es pregunta de examen. Si ustedes me responden todo, pero esto no lo responden, no aprueban, porque esto no pueden no saber esto. ¿Se entiende? Así que lo que es micosis cutánea superficial sí o sí se debe saber. ¿Está? Bien. Por lo tanto, deben saber, no solo decirme el nombrecito, saber qué es un hongo, qué tipo de célula forma el hongo, cómo se clasifica el hongo, toda esa característica hay que saberlo. ¿Sí? Bien. Con respecto a la tinea pedis, los factores que pueden condicionar a que se desarrolle la hiperhidrosis, el calor, la maceración, todo lo que es la falta de ventilación, aireación y la falta de rayos ultravioleta, porque eso destruye, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener variantes clínicas, la intertriginosa crónica, que es la más frecuente, la pápula escamosa crónica, la vesícula ampollar y la ulcerosa aguda. Si ustedes se fijan, estas manifestaciones clínicas es como que comienza de lo más simple a lo más complejo. ¿Ven? Son como estadios evolutivos que va a tener. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Está la tinea pedis, empieza a proliferar, primero es algo más simple, luego pápulo escamoso, luego el paciente, ¿qué va a tener como clínica? Prurito, tiene picazón, se rasca. Entonces el paciente, ¿qué pasa? Él mismo se introduce más el microorganismo, se produce una escoriación con el rascado. Entonces ahí viene el traumatismo que le hace, sumado a la infección, la formación de vesículas y ampollas, ¿sí? Y después, ¿qué pasa cuando se forma esa estructura vesícula ampollar? Y se pasea el techo de la ampolla y por lo tanto queda una úlcera, ¿sí? Por eso todo esto son fases de lo mismo. Por eso si uno diagnostica en este estadio inicial, ¿sí?, y se trata el paciente, no va a evolucionar ahí, ¿sí? Es más, les digo, en esta fase, la interpiginosa crónica, el paciente con aireación y exposición a rayos ultravioleta es suficiente, ¿sí? Y si tuviera prurito y le molesta mucho, que se pone caladril para evitar el rascado y con eso evita que evolucione todo esto y digamos y se cure. Bien.
Con respecto a la onicomicosis, ¿cuál es el agente? La Taenia unguium, generalmente en adultos. Y acá tenemos formas clínicas, una que puede afectar la parte distal subungual, la parte próxima al subungual o la parte superficial. Acá serían los extremos, distal o proximal, ¿sí? Y acá la superficial es donde yo voy a tener en la parte de la superficie que pueden tener puntos, placas, áreas blancas o opacas, ¿sí? Y fíjense, la uña por efecto del hongo. El hongo, acuérdense que el hongo, ¿qué va a hacer con respecto a la piel y a la placa unguial? Va a utilizar esa queratina. Tiene enzimas específicas para degradar la queratina, que es una proteína, y utilizarla como un nutriente. Entonces, eso va a dañar la placa unguial. Entonces, la placa unguial, ¿cómo va a estar? Y va a estar opaca, va a estar amarillenta, puede estar gruesa, ¿sí? O puede estar, la matriz unguial va a estar como estimulada y quiere sintetizar la placa unguial, por lo tanto puede haber una hiperkeratosis, pero esa hiperkeratosis, ¿cómo puede estar? Así, friable, ¿sí? Fácilmente que se degrada. ¿Está? Bien, acá también uno tiene que recordar que en las onicomicosis, que los medicamentos antimicóticos son altamente hepatotóxicos. ¿Sí? Es importante. Bien, ¿estamos ahí? Sí, ¿Entendés? sí. Sí, profe. Bueno, con respecto a las micobacterias, ustedes lo tienen desarrollado, lo tienen que saber. Dos tipos de micobacterias: micobacterium tuberculosis, que me produce la tuberculosis pulmonar. En este caso, ingresaba por vía aérea, destruía el pulmón, me generaba que un proceso inflamatorio, donde hay reacción celular, con macrófagos, linfocitos, células de Langhans, y el paciente que va a tener como clínica tos, con hemostisis, que es la sangre, fiebre elevada, dificultad respiratoria. La tuberculosis es muy contagiosa y tener cuidado pacientes HIV positivos que cuando la micobacteria tuberculosis ya en estadio avanzado se disemina por sangre, me puede hacer una anemia. ¿Sí? Las micobacterias, ¿con qué se colorean? ¿Qué coloración se utiliza? Silenesa. El Ciel-Nielsen, muy bien. Son bacilos ácido alcoholresistentes, por lo tanto no se pueden colorear con coloración de gramo. Y acá tenemos, fíjense, los bacilos, que son ácido alcoholresistentes con Ciel-Nielsen. ¿Sí? Estos son macrófagos que han fagocitado a muchos bacilos y otros están. La otra enfermedad que tenemos, ¿cuál es? La que por micobacteria, que es la lepra, Mycobacterium leprae, ¿sí? Que puede ingresar, algunos dicen por vía cutánea y otros dicen por vía aérea. Los libros dicen que entra por vía aérea, se disemina en zonas de baja temperatura, como son piel y mucosa, y ahí empieza a hacer la lesión. Bien, Mycobacterium leprae, generalmente la lesión que produce es en piel, ¿sí? Hay dos tipos polares de lepra. ¿Cómo se llaman los tipos polares? Este es un tipo polar y este es otro tipo polar. ¿Cómo se llama este tipo polar de lepra? Tuberculoso. ¿La? ¿Cómo Mycobacterium se llama? leprae, tuberculoso. Tuberculoide. Tuberculoide. Tuberculosis. Tuberculoide, o sea, porque se parece a la tuberculosis. Tuberculoide. Bien. ¿Y esta otra? ¿Cómo se llama? Nodular. Granulosa. Lepromatosa. Muy bien. Entonces, ¿Cómo? lepra, lepra tuberculoide, que esta no es contagiosa y produce estas lesiones, fíjense como grandes manchas o máculas con el centro de curación, ¿sí? Y acá la lepra lepromatosa, que se llama lepromatosa porque forman estos lepromas, ¿ven? Que deforman al paciente. Esta sí es contagiosa, ¿sí? Esta es la que se da muchas veces en la India, ¿sí? Bueno, acá clínicamente estos pacientes, ¿qué van a tener además de este tipo de las lesiones? El infiltrado inflamatorio que hace va a estar rodeando ¿qué? Los anexos de la piel, por lo tanto se pierden pelos, porque se destruye la parte pilosebácea, se pierde el pelo, no tiene sudoración porque el infiltrado inflamatorio que hizo destruyó la glándula sudorípara, ¿sí? Y el paciente tampoco tiene sensibilidad porque hay invasión perineural. Se destruyen los nervios porque se destruye la vaina de mielina constituida por el célula de Schwann. Acá es donde tenemos la agresión de la célula de Schwann, ¿sí? Entonces acá no tiene sensibilidad, no tiene pelo, ¿sí? Y no tiene sudoración, ¿está? Bien. Lo mismo le va a pasar en la lepra lepromatosa, solo que esto es mucho más exagerado. Entonces, esas son las lesiones que tienen que repasar con respecto a las micobacterias. Bien. Con respecto a la sífilis, ¿cuál es el agente causal de la sífilis?
Treponema pallidum. Bien, Treponema pallidum. Treponema pallidum es una espiroqueta, no se colorea, por eso se llama pallidum, se colorea con impregnación argéntica, que son sales de plata, o también se lo puede ver en microscopio de fondo oscuro. Es una enfermedad que se puede transmitir de la madre al feto a través de la placenta por vía congénita, y también hay una sífilis adquirida por contacto sexual, ¿sí? Tenemos una sífilis primaria, donde hay lesiones en genitales externos, donde está el chancro de inoculación, después pasa a un periodo secundario, donde la bacteria se disemina por la sangre y medio tiene lesiones en piel, en mucosa, en opatía, febrícula, y después, raramente que pase la terciaria, después casi de 15, 20 años, con la sífilis cardiovascular, o la sífilis o la neurosífilis, la meningovascular. Esto es raro que pase lo terciario, porque generalmente en este periodo, fíjense, hasta 25 o 30 años, el paciente toma antibióticos por otra causa y destruye la bacteria. Pero sí tengamos en cuenta la sífilis primaria y la sífilis secundaria. Hay lesiones secundarias muy contagiosas que se dan en la palma y en la planta de los pies, ¿sí? ¿Cómo se llamaban estas lesiones contagiosas? Condiloma. Condiloma, plano o acuminado. Plano. Condiloma plano, muy bien. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Porque es frecuente que una sífilis primaria y fase secundaria el paciente haga estos condilomas planos que son muy contagiosos, ¿sí? Bien. Bien, pasamos a infecciones estafilocócicas. Hablamos ya un poco del estafilococo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las infecciones en las heridas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estos gérmenes colonizan y pueden generar una infección, ¿sí? Cuando hay infección, se dificulta la cicatrización, ya sea de una herida, de una erosión, de una úlcera, ¿sí? Y a la vez que me va a condicionar, que va a depender del estado inmune del paciente, ya que este microorganismo puede que introducirse, ¿sí? Y diseminarse en el resto del cuerpo. Ejemplos de supuración, ¿sí? Ejemplos de supuración, hasta una lesión ulcerada con supuración, ¿sí? Paciente que tiene en este caso, fíjense, signos de calor, rubor, tumor, dolor, ¿sí? Miren acá. En este caso estamos hablando más que nada que puede ser una celulitis que tenga este paciente, ¿sí? Cuando yo hablo de calor, rubor, tumor, dolor, ¿es un proceso inflamatorio agudo o crónico? Agudo. Agudo. ¿Qué se vería en la microscopía de un proceso inflamatorio agudo? Dilatados, Polimorfo nucleares neutrófilos. vasoconstrictivos, edema, ¿Sí? infiltrados polimorfonucleares y neutrófilos. Muy bien. Vasodilatados, vasoconstrictivos, edema y polimorfo nuclear neutrófilo. Eso es lo puro del proceso inflamatorio agudo. Muy bien. Y en un proceso inflamatorio crónico, ¿qué se ve en la microscopía? Neoformación vascular, Sí. ¿Qué más? fibrosis Sí. y endurecimiento, profe, dijo. Bueno, la fibrosis, estamos hablando de la microscopía. La microscopía vos no podés ver que está endurecido. O sea, vos ya me estás diciendo fibrosis, neoformación vascular, ya presumís que eso está endurecido. Pero falta la célula inflamatoria, porque es un proceso inflamatorio crónico. ¿Qué célula está en el proceso inflamatorio crónico? Mononuclear. ¿Cuál? Infiltrado mononuclear. Infiltrado mononuclear. Bien, ejemplos de células mononucleares, ¿cuáles son? Neutrófilos. No, el neutrófilo no es mononuclear. Las mocitas. Monocitos, linfocitos y macrófagos. Monocitos, macrófagos, linfocitos, Linfocitos. esos son los mononucleares. El neutrófilo es polimorfo nuclear. Polimorfo nuclear me dice que no es mononuclear, ¿sí? Entonces, recuerden que ya tienen que saber lo que es mononuclear. Linfocito, plasmocito, macrófagos, monocitos, todos esos son los mononucleares. ¿Estamos? Bien. Proceso inflamatorio agudo crónico, microscopía y clínica también se toma, se evalúa, ¿sí? O sea que tienen que saberlo bien. ¿Tá? Ya es el segundo año que tienen que saberlo eso. No pueden dudar, no pueden decirme no lo sé. ¿Tá? Eso es un tema clave. Bien. ¿Qué dijimos que este paciente puede tener que acá? Una celulitis. Celulitis. Bien, perfecto. Que hay una bacteria que introduce. ¿Por qué este paciente puede hacer esta celulitis? ¿Cuál puede ser la enfermedad que lo lleve a que haga esto? Una bacteria, profe, que ingresa. Sí, una bacteria, pero ¿por qué? Staphylococcus aureus.
Oh, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Qué Puede condicionó? ser por un traumatismo. Puede ser un traumatismo, perfecto. Edema. Por edema también. A ver, ¿y por qué el edema? por un sobrepeso, puede ser. No tanto por sobrepeso. ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué se hacen edema en los miembros inferiores de forma bilateral? Sí. Insuficiencia cardíaca Insuficiencia cardíaca. Derecha. Muy bien. Insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, paciente que tiene ese edema y tiene trombosis venosa profunda, y eso me condiciona la celulitis. Es una regla que el paciente que haga edema y ya me hace trombosis venosa profunda va a hacer celulitis. Tarde o temprano va a ser. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque como hace trombosis venosa profunda, no está circulando la sangre y los microorganismos por donde se están metiendo, por los folículos pilosos. ¿Sí? Tener en cuenta eso, hay que tener cuidado. Es una regla casi. Trombosis venosa profunda, si yo no lo soluciono, no se soluciona con qué, con el movimiento, con los antiagregantes, con levantar las piernas, el paciente me va a terminar haciendo una celulitis. No sé si en 2 días, 3 días, 15 días, un set, pero termina haciendo. ¿Sí? Entonces, si uno ve esto, cuidado, no solo estoy asustado por esto, por la infección, sino estoy asustado por la trombosis venosa profunda. Causa Profe, de... o sea, la trombosis venosa profunda es la que va a llevar a la celulitis. Claro, te condiciona eso, Ah, te suma las cosas. bien. Vos tenés paciente que tiene hipertensión arterial, que te hace insuficiencia cardíaca izquierda, eso me hace insuficiencia cardíaca derecha, eso me hace congestión venosa con edema, y esa congestión venosa profunda me lleva a la trombosis venosa profunda. Y acá están las bacterias dando vueltas y esas aprovechan y se te meten ahí. ¿Sí? Porque se alteró ¿qué? El flujo sanguíneo. Si vos no tenés buena circulación sanguínea, las bacterias van a aprovechar y se introducen, ¿sí? Y generan infección. Vos ten en cuenta que lo que viene de sangre por arteria me trae no solo oxígeno, nutrientes, me trae glóbulos blancos, los neutrófilos para atacar a las pocas bacterias que están entrando. Si hay alteración arterial y a la vez está alterado el drenaje venoso, las bacterias aprovechan y se introducen. ¿Está? Profe, la Y en celulitis ese tiene caso que sería simétrico. No, la celulitis nunca es simétrica. La celulitis No, es no, pero Simétrico. el edema cardíaco es simétrico. claro, el edema, a eso me refiero, El que edema porque sí hoy es dijimos simétrico. que podía ser por traumatismo, ahí en ese caso no. No, bueno, a ver, hay distintas causas. Si vos tenés por traumatismo, a ver, pero si vos tenés por traumatismo, ¿qué vas a tener? El antecedente traumático. Claro, O si con un traumatismo acá yo no voy a tener esto acá. Yo voy a tener una zona con un hematoma o con un corte, porque uno va ajá, a ver el golpe. Inclusive que vas a tener la herida, ¿sí? Del traumatismo. Y por ahí se metió el microorganismo. Ahora, si vos tenés acá una celulitis y no ves trauma, vos no ves trauma por ningún lado, ni hematoma, vos que estás pensando, y que acá la celulitis, ¿por qué? Porque está alteró la circulación sanguínea. bien. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien, bien. Por eso siempre tengan en cuenta de que de examinar de forma completa todo y de preguntar, preguntar, preguntar. Fundamental eso. Sí, ¿qué me querían preguntar? ¿Otro? Sí, profe, que entonces está la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Sí, Eso nos da una insuficiencia cardíaca izquierda, luego sí. una insuficiencia cardíaca derecha, Ujú. luego de eso una trombosis venosa profunda No, que nos va a primero, producir, a ver, un momento, un momento. perdón, Insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué me genera? Congestión en los miembros inferiores. Congestión primero. Acá la sangre tiene mucha presión. Entonces, como tenés congestión, primero te va a comenzar el edema cardíaco bilateral, simétrico. Primero comienza eso. Después viene la trombosis venosa profunda. ¿Sí? Lleva tiempo. Después viene la trombosis venosa profunda. ¿Se entienden? sí, profe, gracias. Bien. Si nosotros tenemos un proceso infeccioso y no se neutraliza, se va a diseminar por vía sanguínea y puede ir a distintas partes, principalmente lugares donde puede generar daño, donde son en las meninges, en el cerebro, en pulmón, en riñón, son los órganos, y en hueso, la osteomielitis que llegan por vía sanguínea, son los órganos más susceptibles. Bien. Con respecto al virus del papiloma humano, acuérdense que de los microorganismos, el virus es el más pequeño de todos, ¿sí? Nosotros estudiamos virus del papiloma humano, hay virus del papiloma humano de alto riesgo, 16 y 18, que llevan al cáncer de cuello uterino,
Y después los de bajo riesgo que van a generar, ¿qué? Verrugas, ¿sí? La verruga, ¿qué es? Es una proliferación de los queratinocitos benigna, ¿sí? Y que va a estar vascularizada. Y crece hacia la superficie. Cuando yo tengo una verruga en la planta del pie por el tema de la compresión del cuerpo, hace que la verruga sea como si fuera invertida, ¿sí? Como que crece hacia la profundidad. Fíjense, los tipos de verrugas, ¿cómo pueden ser una verruga común en la mano, forma filiforme, o sea, como si fuera alargadita en el párpado, puede haber verrugas subunguales, puede haber verrugas planas, las verrugas plantales que crecen de forma invertida, y después también verrugas genitales. Ven que van a depender de una gran variabilidad de verrugas, va a depender del tipo del virus del papiloma, el tejido donde esté, no es lo mismo el queratinocito del párpado que el queratinocito de la mano, ¿sí? Entonces va a depender mucho. ¿Por qué acá son filiformes y por qué acá uno no está raspándose los párpados continuamente? ¿Por qué? Porque uno protege los ojos. Pero acá uno se raspa la mano. Por eso acá si quiere salir algo filiforme no va a crecer porque se va a raspar y va a salir. En cambio el párpado, como uno es cuidadoso, pueden crecer filiformes. ¿Sí? Profe, disculpe, y eso no son contagiosas, ¿cierto? Sí, todo esto es contagioso. O Todo sea, esto las del párpado, digo. todas son contagiosas, porque es por el virus del papiloma humano, ¿sí? Lo que pasa de una persona a otra. Pero no es que sea, a ver, no es que sea contagiosa, que todo el mundo va a hacer el contagio masivo, no. Todos tenemos estos virus. Nosotros tenemos los virus, el virus del papiloma humano de todos los tipos. Lo que pasa es que depende de nuestro sistema inmune, cómo estemos, vamos a formar o no, o nuestra predisposición genética, vamos a hacer o no verrugas. Ustedes van a ver que hay personas que tienen muchas verrugas plantales, ¿sí? Tienen muchas plantales y otras tienen muchas verrugas en párpados, ¿sí? Porque esa persona está condicionada con su queratinocito a hacer más en los párpados y otra a hacer más en la planta del pie, ¿sí? Es variable, pero todos lo tenemos. Lo que sí que no es un virus altamente contagioso, que uno se asuste, como otros virus, supongamos, infecciones respiratorias, que son altamente contagiosas, son distintos, ¿sí? Otra forma de verruga, fíjense, otra forma de verrugas con marcada que hiperkeratosis que va a tener. ¿Tá? Obviamente que yo en estos casos, ¿qué tengo que hacer? Diagnóstico diferencial con otro tipo de lesión. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Se entiende lo de las verrugas? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bien. profe. Esta esquemita, acá esta foto es para repasar que epitelio plano estratificado, tenemos acá los queratinocitos, cada 9 queratinocitos hay un melanocito, que es el que tiene que claro, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Lesiones benignas de los melanocitos. ¿Cómo se llama? El nevus melanocítico. Es una proliferación benigna de células melanocíticas, ¿sí? Bien diferenciadas. ¿Qué significa bien diferenciadas? Que son maduras, ¿sí? O también se le llama células névicas. ¿Cómo se clasifican los nevus melanocíticos? Tenemos el nevus de la unión, ¿sí? Cuando yo digo de la unión, ¿qué estoy diciendo? De la unión dermoepidérmica, de esta dermis con la epidérmica, ¿ven? Acá en la unión dermoepidérmica se forma este nidito o esta teca de melanocitos. Por eso se llama nebus de la unión dermoepidérmica, ¿sí? Después yo puedo tener el otro nervio que es más simple, más común, perdón, que es el nervio dérmico o intradérmico. Esta es la dermis y dentro de la dermis tengo esta proliferación de melanocitos, que son benignos. Este es el nervio intradérmico, ¿sí? Ahora, si yo tengo un nervio melanocítico que tiene parte del unión y parte del intradérmico, como ven acá, de la unión dermoepidérmica y el intradérmico se llama nebus compuesto, porque corresponde la unión de este nebus de la unión más el nebus dérmico, surge el nebus compuesto. ¿Sí? ¿Se entiende esta clasificación? Sí. Sí, ¿Sí? sí, No profe. tienen duda, están seguros que no tienen duda, ¿no? Profe, le hago No, una no. consulta. ¿Clínicamente tienen alguna diferencia o solo histológicamente se puede determinar qué tipo es? No, clínicamente se ven. ¿Por qué? ¿Por qué clínicamente vas a ver la diferencia? Porque el nebus intradérmico, ¿sí? El intradérmico, prolifera, hace como un abultamiento muchas veces y el paciente suele tener pelos, muchos pelos, ¿sí? Y el nebus, cuando tiene el componente de la unión, ¿sí?
este componente de la unión puede llegar a tener atípica. Por eso es que yo siempre tengo que estudiar en la biopsia el componente de la unión, porque acá es donde puede originarse el nebus atípico, ¿sí? Que ya sería como un estadio previo a un melanoma in situ. Entonces, si yo tengo, supongamos, comparamos un nebus de la unión contra un nebus intradérmico, este nebus intradérmico es bien definido, bien redondeado, bien homogéneo, completo. En cambio, el componente de la unión puede ser irregular, ¿sí? Va a ser irregular, y otra cosa, que puede tener un crecimiento un poco más rápido. Por eso cuando yo hago vigilancia de nebus melanocíticos, más me estoy centrando en esto. El componente de la unión es lo que me interesa, ¿sí? Este es más Sí, irregular, ¿sí? ¿Se entendió? sí, gracias. Bien. Fíjense, nebus intradérmicos, miren cómo son, bien redondeados, ¿sí? Y miren la forma rara que tiene, ¿sí? Pero son bien redondeados. Entonces yo clínicamente veo esto y yo me quedo tranquilo, porque no, tiene la pinta de un nebus intradérmico. Obviamente que yo lo tengo que estudiar porque yo tengo dudas que este intradérmico, cuando yo veo la microscopía, tenga un componente de la unión, que al ver la microscopía tenga un poquito de esto, ¿sí? Por eso tengo que estudiarlo. Pero como tiene pelo, cuando tiene pelo, más tranquilo me quedo. Porque si esto fuera un melanoma, destruiría el folículo piloso y no habría pelo. Entonces, como tiene pelo, más tranquilo me quedo. Y fíjense, esto, cuando yo analizo la velocidad de crecimiento, va a tener un crecimiento lento. No va a tener un crecimiento exagerado, ¿sí? O rápido. ¿Ah? Bien, entonces es el nevo intradérmico, ¿ven? Supongamos que yo tomo la muestra de acá y lo proceso para ver en la microscopía, fíjense, esto es la microscopía de un nevo intradérmico. Miren la epidermis, está intacta la epidermis, ¿sí? Está intacta. ¿Dónde están las células névicas? Acá, en la dermis. Todo eso es el nevo intradérmico, que prolifera, forma acá niditos, niditos, niditos y cordones hacia la profundidad. Miren acá los folículos pilosebáceos, no los destruyen. Esto es un nebus intradérmico, ¿sí? Bien, supongamos que yo le tomo esta muestra acá al paciente, ¿sí? ¿Con qué fijo la muestra? ¿Con qué se fija? Hematoxilina y No, conforme. ¿Con qué se fija? ¿Cómo dijo la pregunta, profe? ¿Cuál es el método de fijación de una biopsia? ¿Con qué se fija una biopsia? Con fórmula del Fórmula del 10%. Con fórmula al 10%. Muy bien. Con fórmula al 10% se fija esta biopsia, ¿sí? Bien. Si yo hubiera tomado una citología exfoliativa y lo extiendo en un vidrio, ¿con qué lo fijo eso? Con alcohol del Con alcohol. 96%. Ahora, una vez que se procesó esto, ¿con qué se colorea esto? Con hematoxilina el núcleo y con eosina el citoplasma. Muy bien, perfecto. Bueno, esas son preguntas de examen, ¿ven? La persona que no sepa con qué se fija una biopsia no puede aprobar en forma patológica. Es crucial la fijación y es crucial la coloración. Yo lo vi en la primera clase, ¿sí? Entonces eso recuérdenlo, ¿tá? Que son preguntas cruciales. Bien. Fíjense acá tenemos otra microscopía, acá tenemos la epidermis, fíjense acá la epidermis, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? Un nebus intradérmico. Miren los nidos, miren los nidos. Esto es un nebus intradérmico, es benigno, solo que tiene que mucho pigmento melánico, ¿eh? Entonces, cuando el médico ve clínicamente a este paciente, ve una lesión como pigmentada y lo asusta, dice, no, será un melanoma, pero no, es un nebus intradérmico que tiene pigmentación. Vamos con los nebus atípicos. Miren cómo son nebus melanocíticos, pero ya lo está diciendo, es atípico. ¿Qué significa? Que esto, miren lo irregulares que son como máculas irregulares, heterogéneas. Esto que puede tener componente de la unión, ¿sí? Y es lo que yo tengo que estudiar en la microscopía con mucho cuidado, porque yo voy a tener miedo de que puede evolucionar a un melanoma, ¿sí? Miren acá, miren lo heterogéneo que es, ¿ven? Y miren la microscopía, forman esta teca, ¿ven? Esta es la epidermis, esto es la dermis y esta es la teca, ¿ven? Eso es la teca. Y acá tienen, fíjense, melanocitos en la base, con pigmento, pero ya tienen como un poquito de atypia, no mucha, leve, ¿sí?
Pero yo tengo que tener cuidado porque tengo que analizar esto, el componente de lo único, ¿sí? Bueno, ¿ustedes qué me podrán decir? Profe, consulta. Sí, El nevus atípico es sí. el que siempre va a ser el melanoma. No, no siempre va a ir a melanoma. Puede o no puede ir. No significa que siempre va a ir, ¿sí? Pero Ah, bien. tenés a lo mejor un 50% de chances que evolucione melanoma, ¿sí? ¿Ves? Esto de acá, supongamos, si vos lo dejabas en el paciente esto, ¿sí? No significa que siempre va a ir a melanoma, solo un 50%, por decirte. También depende que uno cuando hace un informe que tiene que poner la cantidad de tecas, el grado de atipia, porque si es leve, si es moderada, si es intensa. El tema que estás hablando del melanoma, uno de los cánceres más agresivos del cuerpo, entonces no te podés jugar y confiar. ¿Tá? Por eso que esto de una se estirpa, ¿sí? Ahora ustedes me podrán decir, supongamos, se estirpó esto, ¿ven? Se estirpó esto, se estirpó esto. Y yo acá informo que hay un nevus atípico, con componente de la unión, ¿sí? Y lo importante de esto, ¿qué va a ser? Ustedes me pueden decir, bueno, ya se estirpó, ya salió el problema, ya no es más problema. El tema es que estos pacientes van a seguir haciendo nevus, ¿entienden? Ese es el tema. Entonces, yo al saber que este paciente clínicamente ya tenía un nevus sospechoso, yo en la micro veo que tiene componente de la unión y es un nevus atípico, este paciente se tiene que hacer una vigilancia cada 6 meses, cada 8 meses, de que con un dermatólogo especializado en melanoma o especializado en nevus, ¿sí? No lo ve cualquiera. ¿Por qué? Porque puede tener en la espalda algo chiquitito que él no lo ve, ¿sí? Entonces se tiene que revisar. Y frente al encontrar una lesión sospechosa, ¿sí? Porque ya tiene el antecedente que tuvo él. ¿Estamos? ¿Se da en el mismo lugar, profe, o puede ser ¿Cómo? en otro lugar? ¿Se da en el mismo lugar donde se lo estirpó o en otro lugar? No, porque una vez que vos lo estirpaste ya salió. Pero ¿qué pasa? Suponete, próximo a esto puede tener más acá, un chiquitito que está creciendo. Suponete, si esto es la espalda, puede tener, qué sé yo, 10 centímetros, 20 centímetros, ¿sí? Lo tenés que revisar todo el cuerpo el paciente, ¿sí? Puede tenerlo en la cara, puede en el cuero cabelludo, ¿sí? En la oreja, ¿está? Es una Claro. vigilancia que esta persona ya es predispuesta a hacer lesiones melanosas, ¿está? Bien. Nosotros cuando analizamos, por eso analizamos lo que se suele decir que el ABCD del melanoma, del luna, ¿no es cierto? ¿Qué analizamos? Fíjense, si es asimétrico, cuando la lesión melanocítica es asimétrica, me hace pensar en melanoma. Si el borde es irregular, poco definido, pienso en melanoma. Si el color es intenso, pero con áreas heterogéneas, áreas bien oscuras y otras bien claras, también pienso en melanoma. Y con el diámetro tamaño, más que el diámetro tamaño, tiene que ver la velocidad de crecimiento. Si crece rápidamente, yo pienso en melanoma, ¿sí? Entonces uno tiene que tener cuidado, porque si uno tiene un melanoma, está creciendo, está invadiendo, está infiltrando, primero me hace invasiones linfáticas a los daños linfáticos regionales, pero después entra por vía sanguínea y me va a dónde? A pulmón. El melanoma me va a pulmón, me va después de pulmón, me va a hígado, me va a cerebro, es altamente agresivo el melanoma, ¿sí? Por eso que son de los tumores que más cuidado se debe tener, ¿está? Miren acá para que vean asimetría, irregularidad de bordes, cambio de color y velocidad de crecimiento, ¿sí? Ejemplos de melanoma que pueden tener subunguales, ¿sí? La placa unguial, un melanoma melánico en la piel, miren qué raro que se ve. Uno podría decir que es un tipo de verruga, ¿ven? Y bueno, sin embargo, es un melanoma, ¿qué melanoma? Melanoma a nivel del ojo, fíjense cómo se ve, ¿no? ¿Sí? En este caso se saca todo el ojo, se hace una enucleación lo más rápido posible, porque si no infiltra a través del nervio óptico y llega a cerebro. Bien, ¿estamos con eso, con melanoma? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. En ese caso que parece una manchita, disculpe, ¿no? ¿Cómo? Ahí. En ese que parece una verruga que usted dijo. Sí. Porque a simple vista parece eso. ¿Le duele mucho al paciente como Va para a que no se... doler cuando duela es porque ya está muy infiltrante, ¿sí? Y cuando ya duele, significa que está muy infiltrante, ya es un estadio muy avanzado, ¿sí? Ese es el problema. Vos tenés que compararlo. Si fuera una verruga, crecería lento,
crece lento, si es una verruga. Cuando es un melanoma crece rápido. En cuestión de días o meses, vos lo ves que crece o duplica su tamaño. Una verruga no va a crecer así. ¿Está? Claro. Profe, Sí, ¿tiene alguna clínica esa manchita? ¿Es como más seca, más dura o crece es rápidamente. igual? Crece rápidamente. Eso es lo principal. Que de golpe le Eso es lo aparece al principal. paciente, le aparece de golpe y vos vas a ver que mejor la ves, qué sé yo, a la mitad, así la ves, qué sé yo, hoy y en 15 días ya está el doble. ¿Sí? Entonces vos ves algo que crece, que crece, que crece, ya te asusta porque una verruga no crece así. ¿Sí? Ahí es Sí, sospechoso. gracias. Bien, con respecto a la psoriasis, para repasar, que ustedes tienen que ver, que ya lo estudiaron, que lo tienen que saber, forma parte de qué? De enfermedades inflamatorias. ¿Sí? Es producido por una bacteria, un virus, la psoriasis. ¿Por qué es producido? Es una enfermedad autoinmune, profe, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, ¿no es cierto? No se descubre bacteria, virus que la produce. El paciente que hace se descontrola su sistema inmunológico y genera una reacción inmunológica inflamatoria, muy inflamatoria, pero afecta más que nada ¿qué? Principalmente la piel, ¿sí? Y a veces los ángulos, ¿sí? Hay lesiones cutáneas que forman máculas, o sea, esas manchas, y que después evolucionan a pápulas y placas escamosas, que se descansan. Afecta el cuero cabelludo, principalmente nosotros hablamos de la psoriasis clásica, ¿sí? El cuero cabelludo, lo que es la rodilla, codo, ¿no es cierto? Porque después están las psoriasis invertidas, psoriasis, digamos, poco frecuentes que afectan en otros lados, ¿cierto? Nosotros hablamos de la clásica. La clásica, ¿cuál es? Cuero cabelludo, codos y rodillas. Escribimos cuero cabelludo, codos y rodillas. Esa es la típica psoriasis clásica. Cuando yo hago la biopsia, ¿qué voy a ver? Que por ese proceso inflamatorio exagerado, la epidermis proliferó. Y esto se llama acantosis, papilomatosis. Y todo el proceso inflamatorio acá mixto de monocitos y neutrófilos, y los neutrófilos están migrando y se forman acúmulos acá de neutrófilos. ¿Sí? Que se llaman los microabscesos de Mohn. ¿Sí? Esa es la microscopía clásica de la psoriasis. Miren cómo se ven en pacientes con psoriasis, sus características. Y miren cómo puede repercutir en dónde, en la placa unguial. ¿Sí? No todos los pacientes con psoriasis van a tener alteración de la placa unguial. Algunos no, ¿eh? No todos, se confunden. Y muchas veces esto lo puede tener el paciente, pero puede tener múltiples patologías que simulen un psoriasis. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Con respecto a otra enfermedad inflamatoria que tienen que saber es el líquen simple crónico. ¿Sí? Acá también hay un proceso inflamatorio que compromete la piel principalmente de las superficies flexoras y extensoras. Afecta piel y mucosa de cabello oral. ¿Sí? Raramente afecta a las uñas. Fíjense, proceso inflamatorio crónico, a veces simétrico, ¿sí? Que produce como endurecimiento de la piel, ¿sí? Como placas prominentes, grandes. Miren acá, ¿sí? Uno por ahí tiene que, en el caso del líquen, ¿qué tiene que hacer siempre un diagnóstico diferencial con qué? Que no sea una causa traumática o que no sea una causa alérgica. Porque si el paciente se está usando elementos, una sustancia que genera alergia o traumatismo crónico, puede hacer un líquen, pero secundario de eso otro, lo alérgico o traumático. ¿Tá? Nosotros hablamos del líquen simple crónico cuando no hay un agente que produzca esto, sino que más que nada el proceso inflamatorio que se descontroló del sistema inmune. ¿Tá? Miren acá, si vemos la microscopía que tiene, fíjense, tiene un aumento de la epidermis, pero ya no como la psoriasis, sino es tan regular, la hiperkeratosis, pero miren aquel inflamatorio se llama en banda. Ven que es bien extendido y más intenso, ¿ven? Eso es el líquido, ¿sí? Entonces, por eso hay un endurecimiento de la piel y es lo que se ve. Profesor, disculpe, Sí. ¿en las manos puede agarrar líquen? Es más raro, pero puede haber en la parte flexor, puede haber en las muñecas sobre todo. En las muñecas se suele dar frecuentemente. ¿Y Bien. se puede confundir con psoriasis? Sí, es más raro, ¿por qué? Porque mira cómo se ve acá la lesión, ¿ves? Claro, Y yo aparte, por la lesión anterior que había mostrado claro, que pero la psoriasis lo que tiene, que si bien
esto es como un proceso inflamatorio crónico, no tan exacerbado, porque acá la psoriasis te hace esta placa y se va a descamar, se descama mucho la psoriasis. Es muy Sí, característica la psoriasis. Es como que el paciente tiene una seborrea, pero exagerada. Sale mucha queratina. ¿Sí? sí, Esa es la diferencia de la psoriasis. ¿Entendés? Lo que sí te podés confundir el líquen con qué, con dermatitis crónica, con procesos alérgicos, ¿no? Con eso sí puede confundir. ¿Tá? bien, Por eso supongamos un ejemplo, yo les pongo el ejemplo porque muchos pacientes yo les digo, muchos pacientes pueden tener esto, y aunque no lo creen, hay pacientes que mejor usan un calzado que porque les gusta lo usa, o porque no tiene otro, o porque usan un tipo de media, algo que les genera alergia, lo usan, y llega un punto que les termina generando esto, ¿sí? Y a veces es una causa alérgica nada más. Entonces, si ese paciente se lava con jabón blanco, se pone caladril y no se está exponiendo a lo alérgico, empieza a desaparecer. Y si desaparece, es de causa alérgica. Es simple, ¿entiendes? Y no claro. se tiene que estar sometiendo a biopsias, ¿entiendes? Entonces, Y uno tiene profe, que aplicar eso. Sí, disculpe, en sí. psoriasis dijo que se dan pápulas, placas escamosas, ¿esas son las lesiones? Claro, comienza siendo primero, empieza el proceso inflamatorio y empieza siendo una mácula, una mancha. Ah, ¿Sí? Donde se están reclutando que las células inflamatorias, hay vasocongestión, todo. Se forma esa mácula. Ahora esa mácula, ¿qué pasa? Empieza a hacerse más prominente. ¿Por qué? Porque los queratinocitos proliferan los queratinocitos y la epidermis se hace más engrosada. Por eso esta mácula evoluciona a pápula y placas escamosas que se descaman. ¿Sí? Si uno ve acá, mira cómo tenés acá la epidermis, y acá empezaron a proliferar. ¿Ves el engrosamiento que hay? Hay mucho engrosamiento. De la mácula evolucionó esa pápula y placa. ¿Y qué pasa? Como estos queratinocitos aumentaron el espesor, sintetizaron mucha queratina. Y esta queratina es la que después se va descamando. ¿Sí? Profe, yo vi en todo el cuerpo eso, psoriasis, Es que podés tener en todo el cuerpo. Eso va a en, depender del paciente. en Y yo, piernas, en todo el brazo. claro, a ver, hay pacientes que se llaman, que ya tienen como una eritrodermia, donde tiene todo, se la extiende de forma continua. Pero esa no es la regla. Uno estudia siempre lo más frecuente, ¿sí? Lo más frecuente que es zonas psoriásicas. Después tenés pacientes sí que vas a tener todo el cuerpo con eritrodermia, donde ya la psoriasis se descontroló en el paciente y le generó, e inclusive, ¿por qué se llama eritrodermia? Porque esto que vos tenés acá, esto es una atrofia suprapapilar, ¿ven? Acá, Ujú. miren lo Sí. finito que es acá la epidermis. Entonces, esto apenas vos raspas, ¿qué pasa? Empieza a sangrar el paciente. Eso se llama eritrodermia. Pero eso ya son los casos extremos, casos específicos de psoriasis, ¿sí? Después hay una psoriasis pustulosa, donde se acumulan tanto neutrófilos que se le pudre. Pero son tipos específicos de psoriasis, subtipos de psoriasis. Yo no voy a preguntar los subtipos de psoriasis, yo me voy a concentrar en la psoriasis clásica, ¿sí? Porque si Sí, no, tenemos que dedicarnos toda una clase para ver psoriasis. Entonces ustedes piensen lo clásico, lo que yo les estoy explicando, ¿está? sí, profe. Porque uno por ahí, entonces se da, perdón, sí, entonces se da en codos, rodillas y cuero cabelludo. claro, eso es lo Bien, clásico, lo más fácil, lo más claro, clásico. más frecuente. A ver, supongamos la psoriasis después uno la clasifica y hay psoriasis intertestinosa, psoriasis invertida. Una psoriasis invertida, ¿qué significa? Que afecta la zona donde no afecta la psoriasis clásica, que sería que la zona de la axila, la zona inguinal. No tiene sentido estudiar lo poco frecuente, lo que no se da. Primero tiene que estudiar lo más frecuente. ¿Por qué yo les digo eso? Porque ustedes a lo mejor van a ver una psoriasis, supongamos que ven una psoriasis invertida, ¿no? Bien. ¿Y ustedes dónde van a ver la lesión de la psoriasis invertida? En la axila y en la parte inguinal, pero no es lo clásico. Entonces ustedes están aprendiendo mal esa patología, porque ustedes vieron un caso clásico, ¿entiende? No, perdón, poco frecuente, ¿se entiende? Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado de la base o la fuente donde está estudiando. Uno siempre tiene que estudiar lo más frecuente, si no se va a terminar confundiendo.
o lo va a interpretar mal. Yo supongamos, yo veo un caso raro de un cáncer, porque yo lo haya visto, no puedo decir es lo más frecuente. Yo tengo que ir al libro y ver. A lo mejor yo tuve la fortuna de ver un caso raro, poco frecuente, pero después tengo que ver y encasillarlo en su caso. Supongamos, yo he visto una metástasis de melanoma en estómago, ¿sí? Es poco frecuente. Yo no puedo decir, el melanoma se metástasis en el estómago. Eso yo lo dejé para la cabeza. El melanoma, ¿dónde se metástasis? En los linfáticos regionales, en pulmón, en hígado, en médula ósea, en cerebro. Esa es la regla, ¿sí? En estómago como en raras. ¿Estamos? ¿Se entiende muchas veces eso? Sí, profe. Bien, eso se los digo ¿por qué? Porque ustedes cuando vean algo, una enfermedad, algo, ustedes la ven, vayan y fíjense. Pueden ir incluso Google, bibliografía, y ver, el caso que yo vi, ¿es frecuente o es poco frecuente? Haces esa pregunta, ¿sí? Entonces, de esa forma, ustedes dicen, no, está bien, vi algo raro, pero no, si no después van a confundir los diagnósticos, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Bueno, ¿se entienden entonces estas dos enfermedades inflamatorias de naturaleza autoinmune, la Sí, psoriasis, profe. el líquido? Bien, está. Bien. Bueno, acá yo les puse esto, las imágenes, porque ustedes deben repasar la anatomía, saber tibia, peroné, astrágalo, calcáneo, cómo es la articulación, cuáles son los huesos que conforman el pie, eso lo deben saber, cuáles son los músculos que conforman la pierna y el pie, ¿sí? Principalmente, cuáles son extensores, flexores, aductores, abductores, ¿no es cierto? Y saber también la parte de la circulación, la función arterial, la función venosa, lo arterial me lleva hacia el pie, lo venoso me hace la circulación en sentido contrario, ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo debo saber la parte vascular, tanto de la parte dorsal como de la parte plana. Porque yo después debo saber cómo se puede comportar una trombosis, un tromboémbolo, dónde voy a palpar los pulsos, ¿sí? Entonces es importante repasar eso. Si yo no sé la base de la anatomía, de la histología y la fisiología, no voy a entender lo que es dermatología o anatomía patológica. Bien, ¿estamos entonces? Sí, profe. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Una No, pregunta, profe. Sí. Estábamos viendo con unas chicas el tema del hongo cándida. A mí me quedó la duda si era frecuente o se pueda producir infección en piel por los hongos cándida. ¿Por qué hongo? Cándida. Cándida. La Cándida albicans es un hongo que normalmente te produce una infección genital, eso se lo ve muchas veces cuando la mujer tiene una cervicita, una inflamación del cuello uterino y vaginitis. Ahí se suele ver infección por Cándida albicans. Ahora, en un paciente inmunocomprometido, ¿sí? En un paciente inmunocomprometido, podés tener cándida en dónde, en la boca, en el esófago, ¿sí? Podés, y son lo que son los pacientes, digamos, HIV positivo, ¿sí? Bien, entonces piel, tenían razón ellas, no era tan frecuente como había pensado yo. Mira, Gracias. un ejemplo, en la piel, ¿cuándo podés tener lo que es la cándida? Lo puedes tener cuando el paciente tiene una infección en cavidad oral, un ejemplo, paciente que sea asmático y usa mucho corticoides. Entonces, el paciente que hace, puede hacer una candidiasis oral. Y después el paciente que se toca la boca, se mete el dedo en la boca, puede hacer una perionexis, rodeando la placa unguial. Sí. Ahora, cuando vos tengas una cándida en piel, hay que tener cuidado que esté inmunocomprometido, ya sea un ejemplo, que sea HIV, que sea un diabético ya extremo, que sea que esté consumiendo corticoides, hay que ver eso. ¿Sí? Hay que analizar eso. Bueno, gracias. Bien. ¿Estamos? ¿Se entiende? sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, el examen va a ser, como ya les dije, la fecha, ¿sí? Yo después les voy a pasar los, los horarios, ¿sí? Para que podamos coordinar. Y lo que sí les voy a pedir, que bueno, tienen que tenerla en óptimas condiciones de computador, celular, como sea, la cámara en óptimas condiciones para ver a la cámara, se va a tomar día 3, ¿sí?
Bueno, y los temas, acuérdense que incluyen los temas de dermatología, que ya tienen los PowerPoint, que se desarrollan, y todo lo que es anatomía patológica. Entonces, es una sumatoria, ¿sí? Anatomía básica del pie tienen que saber, ¿sí? Porque son elementos básicos, hay que saberlo, ¿sí? Así que todos esos elementos son. Bueno, ¿alguna pregunta más? En el mismo horario, ¿no, profe? De la clase de Sí, no, evaluación. capaz que la haremos más temprano. Yo creo que vamos a comenzar tipo 6 de la tarde, ¿sí? Bien, ¿se lo puede decir con tiempo? Sí, 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 sí. Yo Bien, quiero empezar temprano porque si no, no. perfecto. Para darles el tiempo, porque a ver, esto no es como dermatología, ya es más exigente que dermatología. ¿Por qué? Porque ustedes ya acá pasan la parte de la parte prácticas, de práctica. Entonces ya no es que pueden pasar así nomás, es como que necesitan estar, saber la materia, ¿sí? Saber la materia Profe, como. Chicas, recuerden que ese mismo día tenemos que rendir sí, eh, eso iba a decir. Terapéutica terapéutica, podológica tenemos. ¿sí? También Y que es de rendir A las 5 a 5. 10, o sea, de 17 a 18. Bueno, comenzamos 18:30 entonces. Bueno, Con lo que le Profe, conté. deje que nos tomemos un cafecito después del primer estrés para seguir con el otro. A ver, yo no tengo estrés. El tema, ¿sabe cuál es? Que después cuando están en el examen demoran en responder. Y el tema es ese, que ustedes me piden paciencia para que yo los tome y no salen las respuestas. A ver, el tiempo esto yo se lo doy por ustedes. O si Está no, yo hago bien, 12 profe, preguntas, gracias. Era un yo hago 12 chistecito. preguntas, no responden, listo. Ahí, el tema es ese. Que yo el tiempo es por el tema de que son, no sé, son 27, 28, y para dar el tiempo que responda, pasa por ahí. Está bien, profe, gracias. ¿Y cómo tiene el examen oral o escrito? Del otro. es Eh, escrito, pero es en grupo y vamos entrando no sé, de a 5, creo, también. Es oral. No, 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 profe. múltiple opción, pero vamos entrando de a grupo porque es con cámara y micrófono abierto, entonces, Pero es escrito. sí, 15 Listo a minutos. desarrollar, sí. 15 Ajá. minutos por grupo. Claro, claro. Bueno, pero a ver, pero les van a poner los grupos, ¿o no? El tiempo. sí, ya los pusieron los Sí, grupos, ya está. sí, Lo que pasa sí, es que, sí. profe, rendíamos hoy y la profesora tuvo un inconveniente personal, entonces nos pasó el examen para el 24. Bueno. Pero ella ya nos había hecho el grupo, ya hecho todo, pero bueno, le ocurrió algo personal y por eso nos pasó el 24. Está bien, está bien. Bueno, bueno, si no, la opción sería que rendir el martes. Lo vamos viendo, ¿sí? Si no, yo lo tomo el día martes. Sí, lo mejor, profe, perdón. Pero todos pueden rendir el día martes. Hay que Claro, ver. tendríamos que poner Yo todos de sí. acuerdo si todos, Sí, todos podemos, sí se ¿sí? puede. Sí, Bueno, a ver, una cosa, se ponen de acuerdo y yo doy 2 días para que me digan si lo hacemos lunes o lo hacemos martes. ¿Sí? bueno, Bueno, enseguida nos ponemos de Por- acuerdo entre todos. a ver, yo les digo una cosa, no se confíen porque el recuperatorio es de la semana. ¿Sí? Así que se ponen de acuerdo y después me dicen, no, queremos rendir el lunes, queremos rendir el martes. ¿Sí? Así Bien, comenzamos a las 6 de la tarde. Muchas gracias, profe. gracias, profe, muy Porque amable. bueno, profe. no quiero apurarlos en el examen y que no saben el resto. ¿Sí? Bueno, hacemos eso, se ponen de acuerdo y después me dicen. ¿Sí? Bueno, profe. Bien, ¿otra pregunta? Todo entendido. Gracias. ¿Cómo, profe? ¿Y alguna otra pregunta? Profe, a mí Eh, me quedó una duda sobre eso de los broncogenes de las clases anteriores. Sí. ¿Cuál es la duda? De los, es que no sé, no lo puedo entender bien todavía. Bueno, pero medio tarde para pedir yo les pregunté las veces pasadas. De los Sí, genes sí. supresores. Bueno, pero yo les pregunté y me dijeron que no había duda. ¿Hace Ujú. cuánto que lo expliqué Y ya? no sea problema, no sea drama. Ya después lo Bueno, repaso bien. bueno, pero está el tema, que yo les pregunto a ustedes y ustedes por ahí me responden. ¿Sí? A ver, nosotros qué tenemos con respecto al cáncer, lo que tenemos es genes que estimulan el crecimiento, ¿sí? Se llaman los broncogenes. Los broncogenes van a estimular el crecimiento celular, pero están regulados por los genes supresores de tumores, o sea que inhiben el crecimiento celular. Entonces, uno estimula y el otro inhibe. Cuando los dos están bien,
perfecto, no hay problema. Ahora, si hay una mutación y el broncogene, el que estimula el crecimiento, mutó, va a trabajar de más. Y eso me puede llevar a un tumor. Ahora, si el que mutó es el supresor, el que frena, y por esa mutación no puede frenar al estimulador, me puede llevar a un tumor. Ahora, en el caso de que muten esos dos, están los genes que hacen reparación del ADN, ¿sí? Y esos reparadores del ADN me pueden reparar esas mutaciones que dijimos antes. Ahora, si también muto el gen que repara, ya tengo este problema extra. Entonces, ¿qué va a existir? El gen que me induce la apoptosis de muerte celular. ¿Tá? Ahora, ese gen que induce la apoptosis de muerte celular también puede mutar. Entonces, ya caemos en la mutación de las 4 fases genéticas. La última que me queda ahí es que se forme la célula tumoral y que la destruya el sistema inmunológico. ¿Sí? Y ahí, para evitar el cáncer. Ahora, cuando la persona tiene mal su sistema inmunológico, ahí es donde ya esa célula alterada empieza a proliferar y se genera el cáncer. Es ¿Sí? una manera gradual, podríamos decir, que Es se va. gradual, es gradual, es una cosa gradual, no es una cosa, digamos, de golpe, es todo gradual. Inclusive en las poblaciones se van sumando grupos de células tumorales, ¿sí? Se van agregando. Bien, ¿alguna otra pregunta, otra duda? No, profe, si lo llega a surgir alguna duda, ¿podemos hacer en el grupo de consultas? ¿O? Sí, no hay problema. Listo, Bueno, gracias. entonces, bueno, me dicen después el tema del día, ¿sí? Díganme Bueno. Váyame. Gracias, profesor. Chao, Sobre la clasificación. ¿De qué?